Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Cosa Energética. Este es el episodio número 8. Estamos muy felices, no solamente porque el tema de hoy es periodismo, sino con una persona que ya lleva una buena trayectoria recorriendo pasillos, conferencias, eventos, viajes, entre otras cosas, y que pues siguiendo su trayectoria en las diferentes redes sociales, digo como tenía o tiene que estar en un episodio de La Cosa Energética. Para hoy tenemos a Jennifer Sandoval. Jennifer, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar en este espacio compartiendo con ustedes. Estupendo. ¿Cómo termina tu día ya hoy que estamos aquí grabando? ¿Cómo termina tu semana? Bueno, bastante movida, diría yo. Hay como varias cosas en las que siempre estoy como pendiente de este sector. Y pues bueno, muy expectante de qué viene para este nuevo o este último año que queda de gobierno. Entonces, hay bastante por hacer. Estupendo. Y algo muy chévere que de pronto pues quisiera empezar a explorar contigo es, tú trabajas en Valora Analytic y me gustaría dejar en claro pues para las personas que nos están escuchando que las opiniones que Jennifer va a dar aquí son opiniones de ella, de como tal de su persona, no en ningún momento quieren o buscan comprometer a Valora Analytic. Dejando ese disclaimer, grande disclaimer de lado, cuéntanos cómo llega Jennifer o quién es Jennifer, mejor dicho, para empezar. Bueno, Jennifer es una periodista muy apasionada por el sector minero energético, pero se dio cuenta hasta hace 5 años, realmente. Ok, Antes pues me dedicaba al periodismo económico, pero digamos que más general o más hacia sectores como la microeconomía, donde está todo el tema del agro, de comercio y demás. Y cuando llego a Valor Analytic, se me abre una oportunidad de empezar a cubrir esta fuente, una fuente que al principio yo no quería cubrir porque decía que era la fuente más compleja, más difícil, pero además era porque en mi creer en ese momento era muy contaminante. Entonces yo decía, no, ok. no quiero estar en esta fuente. Pero mi director realmente me animó, él fue el que, o sea, gracias a él estoy aquí, porque me Ok. dijo, date la oportunidad, pruébalo y vemos qué pasa. Dije, bueno, y así empecé tratando de entender, leyendo mucho, tratando de ponerme en los zapatos de las botas minero-energéticas. Y bueno, ha sido un camino bastante enriquecedor conocer y estar dentro de estos temas tan importantes para el país. Nos dices que antes hacías como un cubrimiento más general y que le tenías miedo al sector minero energético, pero ¿cómo es tu llegada? O sea, ¿cuál es tu primera nota? ¿O cuál es ese momento donde parte agua y tú dices como, uff, tengo que estar acá? Bueno, hay dos momentos importantes. El primero es, creo que fue en diciembre de 2020, hubo un cubrimiento, en ese momento todavía estaba el gobierno Duque y hubo no me acuerdo qué, un evento de energías renovables. Y era virtual en ese momento, pues por el tema de la pandemia. Y cuando terminó el evento, yo hice mis notas y le dije a mi jefe en ese momento, oye, como que estos temas son chéveres, ya. Mm. Y eso bastó para que después de las vacaciones navideñas me asignaran la fuente en enero diciendo como, bueno, Jennifer, ya que te gustaron tanto estos temas, ahora esa es tu fuente oficial. Ok, Esa fue como el primer acercamiento. Y la segunda vez, yo creo que cuando me empecé a enamorar de esto, fue cuando tuve una visita a la mina de Mineros en el Bajo Cauca. Es una mina de oro aluvial, creo que se llama. Eh, y pues digamos que pude conocer de cerca cómo es no solamente la explotación de oro, pues porque eso es lo que todo el mundo pues está pendiente, habla, ve, sino, exacto. exacto, sino todo el trabajo que hay detrás social, ecológico, todo el tema de medio ambiente es una cosa impresionante, muy robusta, en la que dije como, wow, yo nunca pensé que la minería fuera tan responsable como realmente lo es.
pude conocer entonces ahí la diferencia entre lo que es minería y lo que es extracción ilegal, porque digamos que a mí no me gusta decir minería ilegal, porque minería es lo que está bien. Entonces desde ahí aprendí y me enamoré de estos temas y acá estoy. Ok, excelente. Bueno, nos mencionas que tienes como ese momento de pandemia y ese momento como de ir a mineros y conocer todo lo demás, pero a lo largo de, bueno, me cuentas 2020, 2021, ¿en qué momento, cierto? O cuáles son esos 2 o 3 hitos de noticias, cierto? Ya desde el 2021 hasta 2025, que tú dices como con mineros y con el evento virtual me enamoré, pero estos hitos claves marcaron como mi relación con el sector minero energético, como un viaje, una nota, no sé, como cosas de ese estilo. Bueno, yo creo que es que yo soy una persona muy detallista y detallista me refiero también un poco romántica con con el ejercicio del periodismo como tal y con romántica me refiero a que a mí todo me emociona, todo me Ok, apasiona y todo me gusta. Entonces, no puedo decirte como exactamente unos puntos. Obviamente cuando tuve mis primeros premios de periodismo en mi vida como periodista, pero también del sector, ahí fue como, wow, no sabía que yo tenía este potencial y que podía traducir este sector que es tan técnico, digamos, de la manera que lo hago para la gente del común, valga como la aclaración ahí. ujú, Otro momento importante que se me pareció súper chévere y es que el expresidente de Ecopetrol ya sabía quién era yo. Entonces, cuando yo llegaba a las reuniones y todo, ya tenía la oportunidad de que él abriera el espacio entre las personas y me saludara a mí directamente. Eso es muy epa, chévere. Y epa, eso habla bien del trabajo, que se está haciendo un trabajo juicioso y un trabajo riguroso que me permite abrirme las puertas con las diferentes fuentes de este sector, que son demasiadas, que son muchas. Algunas son complejas, hay algunos que no me quieren, debo aclarar, ok, pero bueno, la mayoría creo que, bueno, por supuesto que respeto a todos por igual, con la mayoría tengo una gran cercanía, digamos, periodísticamente hablando, y ha sido muy chévere. Entonces creo que eso, ese reconocimiento de mi trabajo y la oportunidad de que las personas te cuenten, te confíen cosas, te expliquen, eso creo que hace parte de lo que más me gusta en el trabajo que ya hago día a día en este sector. Eso de que te reconozcan tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Es como, Claro, qué chévere que llegó Jennifer o llegó Jennifer otra vez. Asumo que, me pasa, me pasa. Tengo un ex bueno, ministro que no me quiere. opa, opa, opa. Si quieres dar, uy, desconfiguré ya. Si quieres dar nombres bien, si no quieres dar nombres, No, perfecto. Pero, no, pero hay un ex ministro que no me quiere. ok, ok, apuntado ahí en la gaceta. Eh, Más allá de los eventos, ¿cómo ha cambiado tu forma de entender el sector? Nos decías hace poco que pensabas que era un sector hipercontaminante, que de hecho en algunas industrias y de acuerdo a algunas vistas lo es, ¿cierto? Pero ¿cómo ha sido como esa transformación que has tenido y que tú dices como, ve, qué chévere cómo ha cambiado mi perspectiva, tanto positiva como negativamente, cómo lo has visto, cómo ha cambiado esa forma de entender la energía. Digamos que para mí es muy importante. Bueno, yo siempre he dicho que yo tengo una pequeña científica adentro. Ok, Y esa pequeña científica se siente muy feliz con estos temas técnicos. Lo primero que hice para poder entender este sector y tratar de ponerme como en sus zapatos fue empezar a leer y empezar a preguntar, ¿sabes? Pero mucho. Y preguntar lo obvio. A veces dicen que no hay preguntas tontas y en este papel creo que es muy cierto. ujú, A mí me encanta levantar la mano y decir como, no entiendo, por favor explícame o explícame con otras palabras, porque para mí es indispensable poder entender este sector para poder escribir del sector, porque a veces tú puedes escribir lo que te dicen y ya, pero nunca entendiste la nota. Entonces, para mí eso es súper clave.
acercarme a las personas a veces con pena y decirles como, yo soy periodista, no soy experta, pero me encanta aprender y me encanta saber sobre esto, quiero hacerlo bien, por favor explíqueme. Y esto se lo he dicho a ministros, se lo he dicho a presidentes de empresas, a grandes técnicos, y creo que eso hace que las cosas funcionen y eso hace que me pueda acercar mejor a este sector. Ya por el lado del tema del medio ambiente, bueno, por supuesto, para nadie es un secreto que el sector minero energético tiene unas emisiones importantes y tiene unos impactos ambientales importantes, pero también cuando uno precisamente está inmerso en este sector se da cuenta que no solamente son las emisiones y no solamente son los impactos, sino que se hace para contrarrestarlos. Y ahí me di cuenta que hay grandes programas, grandes procesos, grandes reglas que rigen a este sector, por lo menos en Colombia, y que hacen que las cosas funcionen bien y funcionen como han funcionado hasta el día de hoy. Entonces, cuando tú te acercas a las empresas y tienes ya ese camino abierto de alguna manera, bueno, yo lo hago, yo soy muy intrépida en eso y les digo como, por favor, llévenme a una mina, por favor, llévenme a un campo de gas, de petróleo, porque yo quiero mostrarle a las personas que sí se puede convivir con esto. En efecto, hay muchas cosas buenas y malas que también hay que contar, pero quiero como, no sé si la palabra esté bien dicha, pero quiero desatanizar, quiero quitar ese satanismo que hay sobre el sector y mostrar que hay muchas cosas geniales que se están haciendo en términos ambientales puntualmente. Y creo que eso es como lo que hago ahora. Radicalizar el mensaje a veces nos lleva a unos espacios bien, yo lo veo más como nos lleva a unos espacios interesantes en la conversación, que es bueno cuestionar, o sea, es bueno la duda metódica de realmente lo estamos haciendo bien, que podemos mejorar, pero también es como un pie en esa conversación y un pie en la realidad, es decir, los cambios muy bruscos o los cambios como que nos lleven a pensar una sociedad de manera diferente, de manera radical, puede hacer que la transición no sea como la más efectiva que podamos pensar y que podamos tener. Y justamente pensando en eso, me gustaría preguntarte, los medios, y es algo que hablábamos con Andrés Páramo en un episodio anterior, antes no se acercaban tanto a cambio climático, era más como una agenda menor, una agenda, llamémosla, muy situacional. Ahora hay redacciones o grupos de redacción mucho más grandes, mucho más enfocados, que uno dice como ve, ya es una agenda muy posicionada. ¿Cómo crees que ha cambiado los temas de energía o bueno, los temas del sector minero energético en los últimos años, antes desde la barrera, como yo no quiero hablar de eso, y ahora desde hablemos de lo que sea? Bueno, yo creo que hay una cosa que nos está impulsando nuestra agenda mediática y en efecto es el cambio climático. Esas metas de descarbonización, esos esfuerzos y ese camino por intentar hacer algo por el planeta es lo que hoy nos tiene, creo que no solamente al sector minero energético, sino absolutamente a todos los sectores y a todas las personas como pendientes de eso. Sin duda, en estos últimos 3 años que llevamos del actual gobierno, ha sido mucho más relevante ese sector, porque si tú te acuerdas, antes de eso, a veces estos temas pasaban a segunda agenda. Muchos medios grandes e importantes no abrían con temas energéticos. Siempre era el político, el judicial, un tema económico grande, pero algo más tipo inflación, impuestos, no sé. Pero el tema energético no era tan relevante para la agenda, para abrir medios, por decirlo así. Sin embargo, eso es algo que yo sí resalto de este gobierno, que han sabido... no voy a decir si bien ni mal, pero han sabido posicionar estos temas en la mente de las personas, tanto desde los grandes empresarios y tomadores de decisiones, como hasta las personas del común o de a pie, como coloquialmente les decimos.
Ujú. Entonces, eso ha ayudado a que en efecto las personas y los medios, digamos que se despierten un poco más y se interesen por contar mejor y más estos temas energéticos. Lo que te decía en efecto del cambio climático, estas metas y estos parámetros que deberíamos seguir para poder cumplir esas metas de descarbonización, pues nos tienen hoy aquí. Pero creo que también esas metas o esa finalidad nos ha llevado a precisamente un tema de mitos y de algunas brechas en este sector que a veces, diría yo, en la opinión pública no están bien fundamentadas. ¿Sí? Entonces Ujú. creo que ahí es donde los medios han intentado de alguna manera, algunos lo han hecho muy acertadamente, otros ahí van, No tan acertadamente. no tan acertadamente, pero se está haciendo la tarea de alguna manera y entiendo como cada uno desde donde puede lo hace, es en efecto poderles contar de la manera más neutral a las personas qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente estamos viviendo, para que cada quien tome sus decisiones. O sea, el periodismo y en teoría los medios de comunicación no deberíamos estar parcializando para un lado o para el otro, sino muy derechitos y que ya las personas con toda la información a la que tienen acceso, pues ya se Concluya. forjen su propia opinión. Ujú. Y eso que mencionas, ahora que las personas se forjen su propia opinión, qué tema tan, o sea, qué línea tan sencilla, pero qué tema tan complejo. De Eh, acuerdo. asumo que por cubrir sector minero energético, un día estás hablando de combustibles líquidos, gasolina, ACPM, diésel, querosén. Al otro día estás hablando de tarifas de energía eléctrica y al otro día estás hablando de licenciamiento ambiental. Y pucha, no sé cómo te cae tanta información en la cabeza haciendo, No, yo corriendo con tampoco. la nota y demás, pero ¿cómo enfrentas esos retos técnicos? O sea, no son ni técnica ni políticamente sencillo, por ejemplo, entender el Fondo de Estabilización de Combustibles. Eso no Uh-huh. es tan fácil. ¿Cómo, cómo lo logras? ¿Cómo te enfrentas a eso? Lo que te decía en una pregunta anterior era, para mí es muy fácil acercarme a las personas técnicos que sí manejan los temas al derecho y al revés y decirles, por favor, para dummies, explíquenme. Ujú. Eh, y eso me ha permitido poder tener como un panorama bien interesante de casi todos estos temas que has mencionado y más, ¿no? Porque esto es, yo siempre digo minas y energía, ¿no? Pero pues está energía eléctrica, petróleo y gas, bueno. Entonces, digamos, de estas dos ramas hay un montón de expertos y siempre trato de acercarme a ellos y preguntarles como, usted hizo este trino, explíqueme por qué lo hizo o por qué lo dijo. Ujú. Y si tú, bueno, algún día tendremos la oportunidad de estar juntos en una rueda de prensa, te Ok. darás cuenta que yo pregunto como una niña pequeña y no trato de infantilizar el tema, sino de ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué Ujú. esto? ¿Y por qué? Ese ¿y por qué? Me ha llevado a mí a entender mucho mejor estos temas para poderlos escribir. Quitarse esa pena, esas brechas, esa de, ay, no, pero es que será que esta pregunta es muy boba. No, hay que hacerlas, porque Ujú. esas duditas y esas preguntas que uno podría creer que son bobas, son las que en efecto te permiten aterrizar los pies en estos temas y poderlos contar mejor. Y Entonces, son esa los es que la generan forma. esa, y son los que generan esa base, ¿no? Es decir, cuando la gente cree que está hablando el mismo idioma y la mitad del salón está perdido y tú dices, no, pero ¿por qué es un problema las tarifas? Entonces tú es Ujú. como, uy, venga, Jennifer hizo la pregunta y todos van bajo esa misma línea, pero continúa con lo que estabas diciendo. No, en efecto, así es. Seguramente algunos periodistas no son expertos. Nos pasa mucho, sobre todo, digamos, con medios que son regionales, que ellos pues tienen el chip, digamos, muy enfocado a sus medios regionales y a veces no tienen como todo el panorama de lo que pasa con este sector y es supremamente válido. Entonces, Ujú. cuando uno hace ese tipo de preguntas, les ayudan también a contextualizar y a que ellos también puedan entender un poco mejor. Hay gente que tiene la duda y no se atreve a preguntar, dicen, no, pues que esto es muy bobo, porque, ¿para qué lo va a preguntar? Ujú. Entonces, cuando uno
toma la iniciativa y lo hace, pues también ayuda a que los otros colegas puedan entender mejor cómo es que funcionan las cosas o por qué está pasando X o Y acontecimiento, suceso. Y eso es muy clave porque yo siento que hay algunas personas que no se conectan realmente con el tema. Es decir, como tú dices, como que hay un exministro que no le caes bien. Yo he dado con algunos periodistas, ya sea de medios económicos o sea, como el sector económico y demás, pero es como, dígame, o sea, respóndame esta pregunta tal cual, no me explique nada más porque eso es lo que necesito para la nota, nada más. Y uno es como, o sea, si quieres ahondar, si quieres encontrarle de pronto el matiz a la noticia, no hay ese interés en ti o cómo es el cuento. Que fue una experiencia que me pasó. ¿Tú qué opinas? Bueno, ahí tengo que defender un poquito a ese periodista, quien haya sido, Ok. porque pasa mucho, digamos, obviamente dejando un poco la modestia aparte, que cuando tú ya llevas tanto tiempo en esto, ya hay muchos temas que los tienes en la cabeza y tienes como el contexto, tienes como todo ese bagaje de lo que ha pasado. Y entonces ya entiendes varias cosas y dices, no, yo entiendo todo esto, solamente por favor explíqueme X cosas. Eso sí, y eso lo hago mucho con muchos técnicos, les escribo por WhatsApp como por favor, ven, ayúdame con esto, o a veces por el afán, porque pues estamos en un medio de comunicación y hay que trabajar muy rápido. Por favor, ayúdame con un audio. Mira, que diga esto, explícame esto. Y ya, digamos que gracias a esas relaciones que has construido con tus fuentes, pues tienes esa posibilidad de que te respondan lo que tú necesitas. Y si en el audio dicen algo o en la respuesta escrita o bueno, hablando, lo que sea, sale algo que tú no entiendes, pues dices, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Y ahí puedes contrapreguntar. Eso funciona. Digamos que eso está bien en términos prácticos, por supuesto. Pero pues también hay como otros escenarios y otros espacios que a ti como periodista de este sector sobre todo te permiten tener un mejor manejo de la información. Digamos que acá las fuentes, las entidades se preocupan mucho para que nosotros entendamos bien las cosas para que asimismo, sin necesidad y sin ánimo de parcializar absolutamente nada, es que podamos dominar los temas y asimismo podamos escribir y tener el criterio para poder seleccionar la noticia o identificarla cuando ocurre, porque a veces nos llegan un comunicado de prensa de un gobierno de otro país y dice cosas maravillosas. Entonces, no, que eso está, mejor dicho, estamos súper bien. Y al final del parrafito está la noticia. Y tú la enfocas por donde dice, no, que Colombia está maravilloso, Perú está, no estamos genial. Y resulta que no. Entonces, esa ayuda de las entidades, y insisto mucho, sin ánimo de parcializar ni de nada, es que tú tengas las herramientas necesarias para que tú puedas identificar qué es lo que está pasando y tú como periodista tengas ese criterio. Eso es valiosísimo. Entonces, cuando hablamos de todo esto, de cuáles han sido esos retos técnicos, pues es eso, es preguntar, es leer, es asistir a los talleres, es siempre como quitarse esa pena del preguntar. Y cuando me preguntabas por el tema político, los temas políticamente sensibles, bueno, pues esto es otra brecha, otra, sí, yo creo que esto ya, ¿qué te puedo decir aquí? Es un tema complejo, porque, Dios, me parece difícil esta pregunta. Digamos que cuando tú tienes un tiempo ya en esta fuente, te das cuenta que en efecto hay muchos intereses, pero pues también depende mucho de dónde estés, en el medio en el que estés, las personas con las que te rodees y sepas cuál es tu margen de maniobra. Afortunadamente en el medio en el que yo trabajo, que es Valor Analytic, pues nunca he tenido ningún tipo de restricción sobre no hables de estas cosas o no hables de estas otras. He tenido completa libertad de editorial para poder ejecutar mis temas, y siempre digo como, está este tema que es buenísimo, yo creo que va a impactar un montón, hagámoslo esto, y siempre he tenido como la bendición y el acompañamiento de mis editores, de mis directores, que están ahí como apoyando. Ya desde el lado de las fuentes, pues como te decía, hay algunas cosas que uno cuenta y que no le van a gustar a las personas. Eso pasa no solamente en este sector, sino en todos.
cuando tú haces bien tu trabajo, a veces vas a pisar algunos callos, dicen coloquialmente. Pero eso no me ha representado como mayores problemas. Sí, sí, claro que tengo derechos de petición insistentes en bajar notas, en cambiarlas, bueno, como diferentes cosas, lo que te decía el exministro que no me quiere y mucha gente más, pero pues nada comprometedor, nada que yo pueda decir como, uy, no, me he sentido amenazada, me he sentido acorralada, no, 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 no. Es incómodo, los derechos de petición son muy cansones, porque pues en efecto buscan censurarte, pero no, aquí estamos afortunadamente donde trabajo, hay un equipo legal muy robusto que me ayuda precisamente a no dejarme meter esos goles, porque pues obviamente hay cosas que no quieren que se sepan, pero pues hay que contarlas. ¿No? Y que de una u otra manera hay que decirlas. Y justamente hace poco decías algo muy fundamental y es las fuentes, ¿cierto? ¿Cómo te va con el relacionamiento con las fuentes? ¿Qué tan difícil es obtener la información o a veces confiable? Yo creo que es un tema complejo. Yo, por ejemplo, escucho en las mañanas a Huevos Revueltos con Política y todos los días están sacando cosas y traen al editor y traen al encargado y toda una cosa y me imagino que todo es volando. Nos comentabas hace poco que por WhatsApp te escriben o escribes y demás, pero más allá de eso, ¿cómo te va? Pues mira que bien, o sea, tengo la oportunidad o la fortuna de tener bueno, yo como periodista soy una y como ciudadana soy otra. Como una ciudadana soy un poco más reservada, más recatada, más callada. Como periodista tengo que quitarme ese chip totalmente y tengo que quitarme la pena. Entonces soy muy entradora, no tanto como quisiera. Hay algunas personas que tienen mejores habilidades en eso, pero yo tengo la oportunidad y la fortuna de tener como ese angelito entrador para poder preguntar sin pena, sin tanta protocolos y tanta diplomacia como las cosas. Y Ujú. eso es lo que me ha permitido a mí abrirme las puertas con muchísimas fuentes, gente muy tesa del sector, hombres y mujeres, que están dispuestos a explicarme, sobre todo explicar más allá de pasarte que la chiva o que los datos, porque pues por supuesto que hay muchas personas que en efecto me han ayudado a contarme cositas y que hemos trabajado. Más allá de eso, es eso, es ayudarme a contextualizar, ayudarme a aterrizar. Pues puedo decirte que tengo demasiadas fuentes en muchas empresas, en entidades del gobierno, en entidades público-privadas y demás que siempre están dispuestos a ayudar, a explicar. Y bueno, y también a contar uno que otro datico, una que otra cosita que a veces no se sabe y nosotros ahí sacamos la primicia. Excelente, excelente. Porque, de hecho, hay una conversación y es, alguna vez hablaba con alguien que me decía como que el sector minero energético entre menos suene mejor. Y yo decía como, entre menos suene qué. Es decir, o sea, que nos vamos a pagar porque hay un fenómeno del niño muy crudo. Bueno, eso sí tiene que sonar, pero eh, licitaciones, contratos y cosas que uno empieza a ver, que uno medio levanta una carpeta y sale la plata volando, uno dice, esto también tiene que saberse. O sea, siento que hay personas que procuran que el sector mantenga un status quo económico, que a veces lo que tú dices, una nota con un ángulo distinto es como, uy, venga, esto es un riesgo y es como, el sector tiene que seguir como dinamizándose y cambiando. Y justamente como esos temas como polémicos, esas grandes chivas, conectan más a la ciudadanía, ¿cierto? O temporalmente conectan más a la ciudadanía, como es, por ejemplo, eh, un carrusel de la contratación. Entonces la gente es como, uy, ¿cómo así? ¿Cómo opera la contratación? Ah, entonces hay organismos dentro del gobierno, dentro del Estado que pueden tener una contratación distinta y como que empiezan a hilar más fino como tal la ciudadanía. Y la pregunta como ves es, ¿crees que los medios han logrado conectar? O bueno, los medios es mucha cosa, pero ¿cómo crees
al menos desde tu visión, has logrado conectar con la ciudadanía, más allá de las personas que están en el sector? ¿Y, y cómo ves el rol de los medios en la educación energética de Colombia, básicamente? Bueno, esa es otra pregunta bien compleja, ¿no? Porque creo que tiene un montón de respuestas. Obviamente por temas de tiempo no me puedo extender, pero hay dos cosas importantes. La primera Ujú. es el papel de los medios en difundir información confiable. Y no confiable. A veces creo que, y esta es una gran crítica que yo le hago todos los días a los medios de comunicación en general y al periodismo colombiano, y es que a veces nos vamos mucho por el clic. Ok. Entonces corremos a contar cosas que a veces no son las notas. Y entonces a veces toca retractarse o, bueno, hay un montón de pasos adicionales cuando uno cuenta cosas que no son. Ujú. Eh, creo que eso debe cambiar. Yo la verdad es que soy enemiga de correr como ya, seamos los primeros en publicar. Soy Ujú. completamente enemiga porque es que realmente lo que la gente necesita es información veraz. A ver, sinceramente, si tú le preguntas a doña Fermina, la señora de la tienda de la esquina, ella no te va a decir, primero lo leí en X medio o en este otro. No, olvídate. Ellos ya Mm. tienen sus medios de confianza, ya tienen un A, B o C y ahí es por donde se enteran. Ujú. Nunca es como, ay, que dimos primero, que publicamos. Eso es mentira. Todo Ujú. esto para decirte que es muy importante que los medios de comunicación seamos muy conscientes en la información que estamos difundiendo y más en este sector que es tan técnico, tan complejo y que todos los días está cambiando y que todos los días está, pues hay demasiadas cosas que decir. Eso por un lado. Por el otro, conectar con la ciudadanía es un reto y más con temas tan complejos porque yo no quiero darles una información sensacionalista, vuelvo a la respuesta anterior. A mí Ujú. me interesa es que se informen de verdad y que entiendan realmente lo que está pasando. Entonces a veces la información no les gusta a las personas del común, no les gusta y entonces ahí yo paso a ser la periodista vendida o comprada o según todo lo que me ha Me escrito la gente en pagaron. redes sociales, soy millonaria por todos los pagos que recibo de las petroleras, de las mineras. Y realmente en la vida real eso no es así, eso no funciona de esa manera. Ujú. Eh, entonces, yo siempre he dicho como yo le escribo al sector. Yo, Ok. Jennifer Sandoval, periodista de Valor Analytics, le escribo al sector. Pero sí es cierto que siempre estoy trabajando en aterrizar los temas mucho más, hilar un poco más delgadito y Ujú. desmenuzar un poquito más la información para que las personas del común en efecto puedan entender que cuando yo les hago una nota sobre que la energía eólica de La Guajira no está tan a la vuelta de la esquina como nos hacen pensar, pues Total. que entiendan un poco que es verdad, pero no Ujú. solamente que es verdad, sino cuál es o el porqué de eso. Entonces, es eso, realmente conectar con la ciudadanía no es fácil, no es Ujú. fácil. Eh, creo, y sinceramente creo que no me interesa tanto ganarme a las personas, ni de aquí ni de allá, sino que es lo que escribo pueda realmente impactarlos y así sea que los moleste un momento, digan como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones hay que tomar después de esto que estoy leyendo? Si ya yo logro eso, me quedo contenta. Si me quieren decir que soy vendida, que no soy vendida, que soy no sé qué, no importa. Pero dejarle la semillita y sembrada sobre lo que está pasando, con eso ya me doy por bien servida. Total. Y ahora que tú dices es como tu labor es informar, no es, o alguna vez también lo escuché como mi labor es informar, no hacer amigos, que suena un poco rudo, pero pues es lo que hay a veces en el Es la periodismo. realidad. Y te pregunto entonces, hay una agenda, llamémoslo como tradicional, que es enfocarnos en la relación entre economía y energía. Entonces, sube el precio de la energía eléctrica, las reservas de gas disminuyen y como todo ese tema como muy económico, ¿cierto? Esa relación muy económica. Pero hay una relación que indudablemente en estos últimos 3 años ha marcado básicamente por dos o tres palabras como justicia, eh,
democracia y como comunidades, ¿cierto? Como esas tres Mm, palabras han tenido muchas aristas de conversación y van a seguir teniendo aristas de conversación a lo largo de que tú y yo existamos y que el mundo exista. Mm, ¿Qué lugar en este momento ocupa la justicia energética, las comunidades y la participación en todo el entramado energético en la agenda actual? ¿Cómo ves, más allá obviamente del programa de comunidades energéticas que eh, durante un tiempo hizo mucha bulla, pero cómo ves esos temas trabajados desde un medio? bueno, uy, eh, es que me estás haciendo preguntas complejas. El Estas tema de son las las preguntas comunidades que creo vale la que, pena. sí, no, de acuerdo. Creo que nos falta un poco más estar más cerca de las comunidades y entender sus necesidades, entender el porqué de sus actuares, tanto para bien o no para tan bien. Ujú. Eh, Eso nos hace falta a nosotros. Y creo que también un poco más de trabajo de campo, Ok. de ir, conocer, estar allá y hablar con las comunidades directamente, porque una cosa es cuando tú recibes un video institucional de X empresa y entonces obviamente para la empresa va a salir siempre lo bonito, Ujú. obviamente. Pero es necesario que los medios tengamos esa oportunidad de salir y gracias a Dios he tenido oportunidad con varias empresas de hacerlo, pero sí nos falta más, sobre todo en La Guajira, que es donde, bueno, en La Guajira y también diría yo, y me atrevería a decir que en Santander, en Puerto Wilches, con todo el tema del fracking, porque, Ok. porque es necesario poder entender el porqué de las comunidades de resistirse a este tipo de proyectos que nos podrían beneficiar como país, pero pues es importante conocerlos a ellos también. Ujú. Creo que hace falta un poco de trabajo en eso, pero también es que la realidad es que los medios de comunicación no tienen tampoco los músculos financieros para estar financiando, valga la redundancia, este Ujú. tipo de iniciativas cada semana o cada O mes de o cada viajes. 15 días. Exacto, o sea, es una logística grande, hay que hacer un montón de cosas, tú te vas a ausentar un par de días o quizá 3 días, entonces eso implica que tú dejes unas cosas descubiertas en tu medio. O sea, es una vaina un poco más compleja de realizar. Pero Ujú. si nosotros tenemos esos canales, ya sea virtuales, telefónicos, como sea, de poder tener un acercamiento mejor con las comunidades, creo que podrían salir también grandes cosas. Y esto lo digo para bien y para mal. Es decir, no solamente es entender qué necesitan las comunidades para dejar construir un parque eólico, sino los intereses que la gente que conoce el sector sabe que hay detrás de eso también. O sea, no Ujú. solamente es, ay, pobrecita la comunidad, sino hay varios intereses detrás que son un poco más densos de hablar y de discutir La, y de pal- sacarlos a la opinión pública, la palabra para eh, mí es turbios, o sea, hay muchos turbios intereses turbios. totalmente. Entonces es eso, es poderle llevar todos esos mensajes a las personas, poderles contar que sí, que hay en efecto muchas comunidades que están impactadas positiva y negativamente, pero también hay varias cosas detrás que hay que contarlas. Hay varios Ujú. intereses que no son tan comunitarios, sino son más propios o más individuales Individuales. que a veces es lo que hace que las empresas digan, no, perdón, pero yo no puedo hacer esto. Ujú. Y lo otro que es importante también poder contar es ese abandono del Estado. En este gobierno ha pasado muchísimo que hablan de toda la deuda histórica y bueno, y que no sé qué, y que las comunidades, y es cierto, Ujú. pero desde la autocrítica no decimos cómo es que el Estado es el que realmente ha abandonado esas comunidades y que a veces, y esto lo digo como ciudadana y no como periodista, a veces las empresas no tienen por qué hacer el papel del Estado. O sea, no Uf. tienen por qué hacerlo. Por supuesto que ellos tienen que cumplir con sus responsabilidades, tienen que cumplir con una serie de parámetros que les exigen la ANLA y otras entidades, porque es que se trata de un bien común y se trata de que todos vivamos bien y que todos recibamos un beneficio. Eso está súper claro. Pero Ujú. eso no significa que entonces las empresas lleguen a hacer lo que no ha hecho el Estado en, no sé, Total. decenas de años. Entonces, esas son como las tres aristas que yo digo que es necesario que nosotros como medios lo podamos difundir un poco más. Siento que sí se ha hecho,
pero sí falta contar un poco más para que las personas puedan conocer un poco más, sobre todo, es que el tema de las comunidades es hablar de lugares muy recónditos a veces, y a veces no, la agenda, la logística y todo no da para escudriñar tanto, pero si se pudiera hacer sería maravilloso porque eso entrega un mejor panorama a los lectores y a los televidentes y a los radioescuchas y todas estas personas que consumen los medios. A todos. Cerrando ya este espacio, Jennifer, qué conversación tan chévere, y espero que a las personas que nos estén escuchando, tanto hoy como más adelante, puedan verlo. Como una pregunta para cerrar, desde tu experiencia, Jennifer, ¿cómo puede fortalecerse el cubrimiento periodístico del sector energético en Colombia? Es decir, por ejemplo, yo diría que desde mi parte yo soy un técnico, ¿cierto? Es decir, conozco el sector, conozco cifras, conozco datos, pero hay una parte de mí, y que justamente es el propósito de que naciera la cosa energética, es yo quiero divulgar, yo quiero informar. Hace poco dijiste como, ojalá algún día estemos en una conferencia de prensa, y yo no me imagino con un micrófono en la mano, es decir, como, no sé si va a llegar allá, pero Viviendo el momento puede ser. puede ser, pero cómo puede fortalecerse ese cubrimiento del sector minero energético como tal? Bueno, lo primero es que es necesario que nosotros entendamos los temas. Es indispensable. Hay una cosa que yo le digo y se lo dije al exministro Andrés Camacho. Él me preguntó, ¿usted cómo hace para saber de tantos temas? Y esto va a sonar súper coloquial y súper chistoso, pero yo dije, hay que tener mente de novio o novia tóxico. ¿Qué significa eso? Acordarse de todos los detalles que pasan, o sea, trata de acordarte de todo y ahí es donde salen los temas y ahí es donde tú puedes entender y ahí es donde tú puedes preguntar. Entonces, siempre entender los temas y tener un buen contexto, eso es lo primordial. Y ya después, creo que es algo muy importante y tú lo acabas de mencionar, es empezarle a hablarle a las audiencias, sobre todo a estas nuevas audiencias, hablarles en su idioma, en su código, en su canal. Yo siento que ya las nuevas generaciones y los nuevos lectores y usuarios en Internet, pues ya no, de pronto ya no invierten tanto en leerse una nota de 2000 palabras en la web, porque les L'Oreal es cansón, bueno, en fin. Entonces nacen este tipo de espacios que te permiten a ti de pronto contar las cosas de una manera más sencillita, más aterrizada, más conversada, y esto hace que de pronto ese mensaje sea mejor de difundir y a veces menos denso, ¿no? Entonces, estar como presente como en todos los canales, trata de estar presente en todos los canales, porque pues bueno, es también que nos preocupemos por las nuevas generaciones, pero también hay que hablar de las generaciones tradicionales que en este momento son las que sí toman muchas decisiones también. Entonces es eso, tratar de tener una neutralidad, de poderles conversar a los dos, ojalá poderlos conocer mejor para saberles hablar a cada uno desde sus gustos, sus intereses. Creo que es eso. Cuando tú, por ejemplo, invitas a un técnico, ejemplo como tú, lo invitas a un medio de comunicación y le haces preguntas sencillas que las personas todas puedan entender y que todas puedan sentirse identificadas, creo que ahí ya estás dando un paso gigante, porque estás bajando temas, no sé, súper densos como, por ejemplo, los balances que entrega XM. Yo amo XM, o sea, son cosas que para mí son maravillosas y yo las entiendo, pero si tú lees esos balances son demasiado técnicos para una persona del común. Entonces, qué chévere cuando va un técnico a un medio de comunicación y explica eso de una manera súper sencillita y la gente dice, ya entendí que tenemos una demanda de energía y que ya esto no lo va a cubrir o sí lo va a cubrir, o que esas cosas funcionan un montón. Entonces creo que son esos 3, 4 características o 4 acciones clave para poder hacer un mejor periodismo en el sector minero energético. Bueno, Jennifer, yo creo que me voy con muchas lecciones, sobre todo en la forma en que tenemos la forma en lo que tenemos que comunicar y cómo
cambiar o cómo conectar nuestro discurso con distintas audiencias. Es decir, el sector minero energético es lo suficientemente amplio para no solamente conectar con, como dices tú, con los millennials, centennials, los alfa, los beta, los gamma, no sé, las siguientes generaciones. Entonces, me parece muy, muy interesante. A ti, agradecerte por tu tiempo, por este espacio y por hablar desde tu experiencia y desde tu profesión, que me parece algo muy, muy interesante. Entonces, muchas gracias. No, pues a ti muchas, muchas gracias por la invitación. No, pues es un honor estar aquí, de verdad. Sé que hay muchos, muchos grandes periodistas en el sector en Colombia que también son súper tesos, entonces en algún momento también los tendrás por aquí hablándote de varias cosas. Pero pues me alegra ser la primera y bueno, aquí estaremos para cuando nos necesitemos. Estupendo. Bueno, a todas las personas que nos vieron hoy, muchísimas gracias. Este fue un episodio más de La Cosa Energética. Nos estamos hablando y que tengan un buen martes. Chao, chao.